Ser podcast. La entrada inicial estadounidense a la línea Sigfrido se hizo al sur de Aquisgrán. Los dos comandos de combate de la tercera división acorazada pensaban atacar el noreste, cerca de la ciudad alemana de Röttgen. Una vez que los tanques entraran, continuarían el avance hasta Stolberg, mientras la primera división de infantería se desviaría hacia la izquierda para capturar el terreno elevado al este de Aquisgrán, y la novena de infantería avanzaría hasta el bosque de Hergen para asegurar el flanco derecho del séptimo cuerpo. El 12 de septiembre, los comandos de combate A y B empezaron su avance hacia la línea Sigfrido. Gracias al apoyo de los tanques, al avance de la infantería para flanquear los fortines y búnkeres, y a la limpieza de obstáculos por parte de los ingenieros, los estadounidenses empezaron a atravesar la zona fortificada. Durante 4 días de combate, la tercera acorazada avanzó una media de 3 kilómetros al día, forjando su camino a través del cinturón defensivo. Escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Historia, Grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, en donde se nos presentaban los antecedentes de una de las batallas que, como vamos a descubrir ahora en los próximos minutos aquí en Ser Historia, pues empezó a cambiar, ¿no?, la historia de la Segunda Guerra Mundial y empezó a acorralar al nazismo, al partido nazi en Alemania, pues cruzando y conquistando una de las ciudades más importantes de esa mítica Alemania imperial, ¿no? El lugar en donde Carlomagno y otros monarcas de la historia de la corona alemana habían sido coronados, y desde luego desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista moral, pues una derrota muy importante para los alemanes, ¿no? Me estoy refiriendo a la batalla de Aquisgrán. Este es el trasfondo que hay alrededor de la última novela de nuestro invitado, David López Cavia, que ha estado ya en otras ocasiones con nosotros y acaba de publicar en Círculo Rojo Nunca quiso ser un héroe. David, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? Es un placer estar aquí para hablar de una batalla especialmente cruenta pero breve, y con un valor emocional y simbólico muy importante. Desde luego, ¿no? Porque fue cruenta, apenas 3 semanas, ¿no? 20 días, del 1 al 21 de octubre del año 1944. ¿En qué momento? Sabemos que la guerra acabó después, en el 45, pero ¿en qué momento estaba la Segunda Guerra Mundial cuando tuvo lugar, ¿no?, la batalla de Aquisgrán? Bueno, en un principio los aliados vienen de una fase en la que no paran de cosechar victorias, ¿no? Digamos que se presentan a las puertas de Alemania ebrios de victoria, ¿no? Porque han vencido en Normandía, han desfilado triunfalmente por las calles de París, los alemanes han huido en desbandada hacia su patria, y parece que hay un ambiente de triunfalismo en el que dicen, bueno, pues la guerra se va a acabar antes de Navidad. Nada más lejos de la realidad. Al llegar a las fronteras alemanas se topan pues con una resistencia encarnizada. Los alemanes están, pues como por decirlo de una manera coloquial, juegan en casa, ¿no? Y están decididos, están resueltos a defender cada centímetro de su país. Y bueno, ya no solo eso, sino que la climatología empeora, el tiempo se vuelve frío y lluvioso, las líneas logísticas de los aliados están demasiado extendidas, no les llegan los suministros a tiempo. Tenemos ahí frases del general Patton que llegó a decir: mis hombres pueden comerse los cinturones, pero mis tanques necesitan gasolina. Ya hay momentos incluso en los que, digamos, van a tener que echar manos de las raciones de emergencia a los soldados estadounidenses. Y bueno, todo esto se debe a que los suministros llegan desde las lejanas playas de Normandía, y bueno, pues además el sistema ferroviario francés está destrozado por los bombardeos, por los bombardeos que ha sufrido durante la campaña de Normandía. Y a todo esto, pues también la brutalidad de los combates hace que la moral del soldado aliado pues se derrumbe y que proliferen los casos de fatiga de batalla, de neurosis de guerra, pues como te digo, por la brutalidad de los combates y por la falta de descanso. Hay que pensar, claro, que
Alemania, ¿no?, se estaba agazapando, ¿no?, en su propio terreno, ¿no?, como decías ahora, David, que jugaba en casa. Y además no era el único frente, ¿no? Y de momento parecía que aguantaba bastante bien, ¿no? Porque todavía quedarán muchísimos meses hasta que se llegue a Berlín. Pero había diferentes frentes, ¿no? Aparte de este de Aquisgrán, pues más en el frente oriental, había otros lugares, ¿no?, que también marcaban un poco la propia defensa de Alemania. Efectivamente, Nacho. Digamos que el panorama que se le presenta a la Alemania del otoño de 1944 es tenebroso. Están pues al borde del abismo, ¿no? El régimen nazi se está, digamos, medio tambaleando. Se ve que esto se está descomponiendo y que no aguanta, ¿no? Tenemos que, aparte de mantener una amplia línea del frente en Europa Occidental, desde el norte de Holanda hasta, por lo que te digo, hasta la frontera con Suiza, tienen otro frente abierto en el sur, en Italia. Digamos que los soviéticos los han expulsado de Rusia y ya se han plantado en Polonia. También en la zona de los Balcanes y demás, pues también les consiguen abrir una brecha enorme, ¿no? Sobre todo cuando destrozan al sexto ejército alemán en Rumanía. Y ya no solo eso, sino que encima están manteniendo guarniciones, digamos, de manera improductiva en enclaves como Noruega, ¿no? Sin embargo, pues leyendo un libro de Max Hastings, uno de los mejores historiadores de la Segunda Guerra Mundial que hay ahora mismo, revisaba un poco cuál era el estado de la moral alemana, y las encuestas, una especie de encuestas internas que hicieron, pues digamos que venían a revelar que la gran mayoría de los soldados alemanes aún seguían creyendo que a esas alturas que todavía incluso se podía ganar la guerra, o bueno, o había otros que decían, por alargar la guerra todo lo que podáis, porque cuando llegue la paz esto va a ser terrible para Alemania. Claro, una de las preguntas que me he hecho en muchas ocasiones es si verdaderamente los alemanes eran conscientes de que combatiendo solos contra el mundo no iban a conseguir nada, ¿no? Claro, comentas, ¿no? Quizás hay que estar ahí, ¿no?, en el frente de batalla, y claro, quizás no tienes información de los datos de lo que está ocurriendo en otros lugares, pero los soldados, cuando hacían esas reflexiones, eran conscientes de que, bueno, pues quizás 5 o 6 meses, 7, un año o 2, pero que iban a perder. La verdad que, claro, digamos que cada soldado se ocupaba un poco de su sección del frente. Entonces, claro, pues igual estaban, digamos, más desconectados de una visión global, de una visión de conjunto de la guerra, aunque sí que es verdad que había, o se empezaban a ver ya bastantes evidencias de que Alemania estaba perdiendo la guerra, porque, pues bueno, sus ciudades estaban siendo arrasadas desde el aire, digamos que empezaba a haber escasez de alimentos, se estaba, bueno, ya incluso en los compases finales de la guerra, un poquito ya después de Aquisgrán y demás, se va a ver bueno, que los alemanes están, digamos, por decirlo también de una manera coloquial, están rebañando el plato y están recurriendo a viejos e incluso a niños para hacer la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, el abismo se ve, ¿no? Y claro, cada vez, por mucho que se esfuercen la maquinaria propagandística nazi en ocultar esto, cada vez pues se ve que están combatiendo en enclaves, en zonas, en ciudades o en zonas geográficas más próximas de sus propias fronteras. Entonces, esto, digamos, el deterioro, el desgaste era innegable, ¿no? Porque cada vez, entre otras cosas, simplemente porque cada vez tenían menos que comer, ¿no? Tenían menos que llevarse a la boca. Uh-huh. Lo escuchábamos en el corte, antes de Canal Historia, hablando de esa línea Sigfrido, ¿no?, que es uno de los frentes, ¿no?, mejor protegido, ¿no?, quizás de la defensa alemana. Pues la verdad que esta es la última gran, digamos, fortaleza, la última gran defensa que tiene Alemania en el frente occidental. Y bueno, pues digamos que Hitler un poco pretendía esconderse detrás de esta línea o mantener a los aliados pues en este límite, en la línea Sigfrido. Que bueno, esto aquí, la verdad que los recursos que se movilizaron para esta gran fortificación pues son increíbles, ¿no? Porque con los datos en la mano, Nacho, estamos hablando de más de 3,5 millones de metros cúbicos de hormigón. Se requirió el 40% de las hormigoneras del país, el 60% de los compresores, y costó más de
de 1.000 millones de Reichsmarks de la época. Que todo ello incluso llevó a protestar a Hjalmar Schacht, que llegó a quien tiempo atrás pues fue ministro de Economía en la Alemania Nacional Socialista, ¿no? Vale, va a haber como vemos, hay un despliegue colosal de recursos para erigir esta serie de fortificaciones. Y la verdad que les va a costar muchísimo a los aliados superar pues toda esta red de fortificaciones, de alambradas, de obstáculos anticarro, porque tengamos en cuenta que, digamos, los aliados se plantan en las fronteras alemanas más o menos en septiembre del 44. Pues ten en cuenta que hasta marzo del 45 no consiguen cruzar el Rin y adentrarse masivamente en Alemania. Entonces van a ser unos meses de muchísima agonía en el frente occidental y donde los avances se van a estancar y lo que te digo, con unas condiciones climatológicas durísimas, barro, lluvia, frío, nieve, lo que va a hacer todavía pues más miserable la existencia del soldado. Además lo decía yo al comienzo, ¿no? Esta batalla de Aquisgrán, solo con el nombre, pues tiene mucho empaque, ¿no? La fuerza simbólica y casi mágica de una ciudad que había sido el lugar de coronación de los reyes en el imperio, en el antiguo imperio alemán, y claro, era pues un daño bastante grande en la moral, ¿no? de los alemanes cuando finalmente cayó. Efectivamente, Nacho, estamos hablando de una ciudad, la primera por tamaño de población ya era una ciudad importante, 165.000 personas. Bien, es verdad que van a quedar 20.000 cuando comience la batalla, 20.000 civiles atrapados en esta tragedia. Y claro, 32 monarcas que habían sido coronados en Aquisgrán. Estamos hablando de una ciudad que había sido capital del Sacro Imperio Romano Germánico entre el 813 y el 1531. Entonces, pues aquí el valor simbólico, el valor histórico es brutal. Y de hecho, había sido capital del imperio de Carlomagno, y Hitler, que consideraba a Carlomagno uno de sus antecesores espirituales, pues no quería dejar caer la ciudad fácilmente. Es más, quería hacer de Aquisgrán una especie de ciudad fortaleza que fuese un ejemplo para las demás ciudades alemanas, ¿no? O sea, prefería, digamos, que una ciudad histórica quedase reducida a un erial que entregarla fácilmente. Tenía que ser, como te digo, pues un ejemplo para las demás ciudades alemanas, porque si veían que Aquisgrán caía fácilmente, Hitler temía que la moral alemana se desplomase de golpe. Precisamente eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Hitler, quizás el miedo, ¿no? Y lo que hizo que se pusiera todo a la carne en el asador para defender pues con uñas y dientes la ciudad de Aquisgrán, es que, aunque quizás él no lo reconociera, la caída de Aquisgrán anunciaba la derrota más o menos a largo o corto plazo de la guerra, ¿no? Así es, Nacho. De hecho, por ejemplo, el mariscal von Rundstedt, que era el comandante en jefe en el frente occidental, pues admitió que cuando se aproximan las tropas estadounidenses a Aquisgrán, que Alemania nunca, a lo largo de la guerra, nunca antes se había enfrentado a un peligro tan grave, ¿no? Y bueno, ya el nivel de fanatismo que se imprimía, ¿no? por parte de los jerarcas nazis, pues era increíble, y del propio Hitler o de Heinrich Himmler, que amenazaban pues a las tropas alemanas con su ejecución en caso de desertar, y ya no solo con la propia ejecución de los desertores, sino con la ejecución de sus familias. De ahí que, por ejemplo, el coronel Gerhard Wilk, que era el comandante de la guarnición de Aquisgrán, pues no se atreviese a rendir Aquisgrán en primera instancia por temor a las represalias que podía sufrir su familia, ¿no? Y bueno, pues por ello pues empleó toda clase de recursos para defender esta ciudad. Como te digo, tropas de segunda clase, cualquier cosa valía. Incluso, bueno, en el frente occidental, ya no en Aquisgrán, pero en el frente occidental te encontrabas tropas de Europa del Este, georgianos, polacos, rusos, bueno, soldados de la procedencia geográfica más variopinta, ¿no? Y todo con tal pues de mantener las fronteras del Reich en un momento de una situación pues apuradísima. Uno de los personajes que tú tratas en tu novela, el sargento Thomas Russell, claro, marca un poco el reflejo de lo que se debía de sentir, ¿no? en aquella época y en aquellos momentos, en una guerra cruel que saca lo mejor y lo peor del ser humano, y también convierte a muchos en héroes, ¿no? Aunque
aunque no quieran ser, ¿no? En el sentido de que, claro, entiendes que cualquier aspecto bélico, cualquier aspecto negativo, ¿no? Pues tienes que reponerte enseguida, ¿no? A esas circunstancias, contravenir las circunstancias, valga la redundancia, en tu favor. Y bueno, pues y llevar a cabo pues circunstancias y actividades, hechos que en la vida normal jamás harías, ¿no? Pero que claro, las circunstancias son otras, ¿no? Es lo que hace que haya villanos y héroes en todas las guerras. Pues una circunstancia tan extrema como un conflicto bélico, al final, como tú bien señalas, ¿no? Saca lo mejor y lo peor del ser humano. En este caso, el protagonista de la novela, que es el sargento Thomas Russell, digamos que su historia está inspirada en hechos reales, está inspirada en el capitán Bobby Brown, el capitán Robert Brown de la Primera División de Infantería de Estados Unidos, que fue la unidad encargada de conquistar esta ciudad de Aquisgrán. Y bueno, pues este hombre, Bobby Brown, lo que hizo al asaltar una de las colinas próximas a Aquisgrán, pues claro, vio a sus hombres que estaban sufriendo pues unas bajas terribles, y les dijo que no quería que ellos cometieran un acto de suicidio, que él se ocupaba de ello. Y entonces el capitán Bobby Brown lo que hizo fue él en solitario cargar colina arriba, y lo que te digo, él en solitario pues destruyó 3 búnkeres y por ello le condecoraron con la medalla de honor del Congreso. Parece una historia increíble, ¿no? Pero fue así. La verdad es que pues muchas veces estos conflictos pues dan lugar a situaciones increíbles, y hay muchas formas de heroísmo, no solo bajo el fuego, ¿no? Sino también pues ayudando a otras personas, mostrando pues un comportamiento humanitario, ayudando a los demás. Entonces no solo en la línea del frente, sino pues hay casos de verdaderos héroes, de médicos o de sanitarios, ¿no? Como Desmond II, que en la batalla de Okinawa pues salvó a muchos de sus compañeros y no pegó ni un solo tiro en combate, ¿no? Entonces, como te digo, hay muchas formas de hacer las cosas bien. Aún así, en tu novela, el trasfondo, ¿no? de la muerte y de la destrucción que conlleva cualquier guerra, nunca quiso ser un héroe. David, bueno, pues es que es algo inevitable, ¿no? Y el final, precisamente, de la contienda, la ciudad de Aquisgrán acabó pues completamente destrozada, ¿no? Se calcula, ¿no? Que casi entre el 80 y el 90% de los edificios que había en la ciudad fueron destruidos, algunos pues monumentos, ¿no? Con una trascendencia cultural y artística increíble, 5.000 prisioneros alemanes. Y en definitiva, bueno, pues un paso más hacia la derrota de Alemania, pero también un paso menos para la humanidad, ¿no? Efectivamente, a la tragedia humana que supone esto, porque 20.000 civiles quedaron atrapados en un combate urbano de alta intensidad, pues hay que añadir la atrocidad cultural. Por ponerte un ejemplo, la catedral de Aquisgrán, donde reposaban los restos del emperador Carlomagno, entre otras cosas, pues sufrió los efectos de los bombardeos, y sus vidrieras, pues digamos que quedaron hechas añicos, literalmente. Uno de los estudios de los que eché mano, o los que consulté en cuanto a devastación de la ciudad, cifraba en un 83% el porcentaje de casas destruidas o dañadas por la guerra. Estamos hablando, en fin, manzanas enteras arrasadas, lo que era una ciudad próspera, igual no con el nivel de desarrollo industrial de la cuenca del Ruhr, pero sí con un buen nivel de desarrollo industrial, pues arrasada, ¿no? Era una ciudad pues donde, digamos, veraneaban pues gente de alto poder adquisitivo, con sus aguas termales desde la época de los romanos eran muy famosas porque se decía que tenían propiedades medicinales, o incluso el Hotel Palace Willenhof, que es donde el coronel Wilk establece su cuartel general para la defensa de Aquisgrán, pues ese tiempo atrás había sido casa de campo del Kaiser, ¿no? Entonces vamos a ver cómo una ciudad próspera pues queda arrasada, y lo que te digo, ya no solo eso, sino el después, ¿no? Las consecuencias. De hecho, los aliados pues van a poner en práctica sus políticas de ocupación, ¿no?
en la Alemania de posguerra se van a poner en práctica, o se va a hacer un pequeño laboratorio en Aquisgrán, imponiendo pues toques de queda, prohibido llevar cámaras fotográficas, prohibido incluso criar palomas. De hecho, incluso se les recortaban las alas a las palomas para que no se enviasen mensajes, ¿no? Cosas muy curiosas. O incluso también, digamos, los servicios de contrainteligencia y contraespionaje, pues, digamos, cribando a la población para detectar posibles espías o nacionalsocialistas acérrimos entre la población local. Claro, ya como última pregunta, David, se me ocurre, ¿no? Había muchos desertores, imagino que habría muchos alemanes también que no querrían este escenario bélico, ¿no? ¿Cómo se tomaron los alemanes la llegada de los aliados? Hombre, en un principio, pues claro, la llegada de los aliados significaba digamos, la destrucción de la ciudad, la destrucción de sus negocios. Entonces, pues digamos que con bastante pesar, aunque también estaban bastante hastiados de los jerarcas nazis. Por ejemplo, en el caso de Aquisgrán, los primeros en abandonar la ciudad pues fueron los jerarcas nazis, a los que despectivamente se les denominaba faisanes dorados. Pero sí que es verdad que digamos que la ocupación fue dura porque, como te digo, se impusieron bastantes restricciones, y muchas veces pues los soldados estadounidenses, bien es cierto que procedían de una sociedad democrática y se conducían en la medida de lo posible con unos valores democráticos, pese a proceder de lo que te digo, de una sociedad democrática, pues digamos, venían fogueados, venían de sufrir unos combates bastante intensos, y digamos que tampoco estaban libres de pecados, si me permite la expresión, porque los soldados estadounidenses también, pues digamos, cometieron saqueos, o incluso pues también llegaron incluso a ejecutar prisioneros. Por ejemplo, esto pasó bastante en la batalla de las Ardenas. Entonces, pues no siempre fue ejemplar el comportamiento de los soldados aliados, y además una ocupación pues venía, como te digo, con unas restricciones a la vida cotidiana bastante importantes. Toda esta historia y mucho más vamos a poder descubrir en la nueva novela de nuestro invitado David López Cavia, publicada por Círculo Rojo, Nunca quiso ser un héroe. David, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Siempre es un placer, Nacho. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.